el despertador no sonó y te perdiste esos 10 minutos de clase, tienes un examen mañana y necesitas un resumen, el libro es muy complicado y necesitas una explicación rápida y sencilla del tema, pues quédate aquí, porque en los siguientes 15 minutos te explicaré los conceptos básicos de los campos eléctricos, como el cálculo de su intensidad, su representación gráfica y algunas de sus aplicaciones en la vida real. Esto es Del sótano a la fórmula. Mi película favorita es Volver al Futuro, la primera entrega, claro está. Y es que creo que el condensador de flujo ha sido uno de los inventos más grandes jamás hecho en el mundo de la ciencia ficción. Gracias a todos los eventos desencadenados después de la madrugada de octubre 26 de 1985, cuando el Dr. Emmett Brown presenta a Marty su máquina del tiempo, la curiosidad y el asombro fueron tan grandes que tomé decisiones que marcarían mi vida. Decidí ser ingeniero y tener una guitarra eléctrica roja para poder tocar Johnny B. Good. 27 años después de mi primer encuentro con la ciencia, he entendido que, aunque el condensador de flujo en teoría es un concepto factible, el Dr. Brown nos mintió un poco, ya que definitivamente eso no haría posible los viajes en el tiempo como él lo afirmó. Pero no todo está perdido, ya que el concepto del condensador me ha dado la oportunidad perfecta para explicar el tema de campos eléctricos y por lo tanto un nuevo propósito de vida, por lo menos por los siguientes 13 minutos. En el video anterior, del cual te pongo enlace en la descripción aquí abajo, hablé del concepto de cargas y cómo calcular la fuerza desarrollada entre ellas utilizando la ley de Coulomb. En teoría es muy sencillo y funciona cuando tenemos dos cargas puntuales. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos varias? Muchas. Millones de cargas y queremos entender la interacción entre todas ellas. Bueno, pues para eso utilizamos el concepto de campos eléctricos. Imaginemos una pequeña carga de prueba positiva, a la cual la llamaremos Q0, colocada cerca de un objeto con carga mucho mayor. A ese lo llamaremos Q mayúscula. La intensidad del campo eléctrico producida por la carga Q mayúscula y que actúa sobre la carga Q0 en esa ubicación específica se puede calcular y definir dividiendo la fuerza eléctrica entre la magnitud de la carga de prueba Q0, teniendo unidades de Newton entre Coulomb. Se dice que el campo eléctrico existe en un punto si la carga de prueba en reposo, situada en ese punto, experimenta una fuerza. Y tal vez podríamos preguntarnos, si no hay una carga de prueba, entonces no hay campo. Y si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo oye, entonces el sonido no existe. Pues no. En ese punto, el campo existe sin importar si algún otro objeto está presente para sentir el campo. Al igual que la gravedad existe en la Luna, aunque nadie esté ahí para sentirla. Y se los voy a demostrar. Si aplicamos la ley de Coulomb entre dos cargas, la fuerza es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la magnitud de las cargas divididas entre el cuadrado de la distancia entre ellas. Todo eso multiplicado a su vez por el vector unitario R, el cual indica la dirección de Q a Q0. Dado que el campo eléctrico es calculado dividiendo la fuerza entre la magnitud de la carga, si sustituimos la fuerza eléctrica en la fórmula de intensidad de campo eléctrico, la carga de prueba es básicamente eliminada. Podemos obtener la magnitud y dirección del campo. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga entre el cuadrado de la distancia a donde queramos medirla. Como ven, el campo eléctrico se mantiene aun cuando la carga de prueba se ha eliminado, porque los números no mienten.
Los campos eléctricos, además de intensidad, tienen dirección. Consideremos la misma partícula Q localizada a una distancia r de una carga de prueba Q0 ubicada en un punto P. Si Q es positiva, el campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de ella. Si Q es negativo, el campo está dirigido hacia ella. Pero en el punto P no se siente el efecto de una sola carga. Esto sería como pensar que estamos solos en el universo. El punto P está afectado por muchas cargas. Por lo tanto, el campo eléctrico total, debido al efecto de un conjunto de cargas, es igual al vector suma de los campos eléctricos de las cargas individuales. Para poder calcular el campo eléctrico P, primero se calculan en forma individual los vectores de campo eléctrico actuando en el punto P y luego se suman vectorialmente. Para visualizar de una forma más conveniente los patrones de campo eléctrico, se utilizan líneas que apunten en la misma dirección del vector de campo eléctrico. Aquí te muestro una representación sencilla de las líneas de campo eléctrico para una carga puntual. Si la carga es positiva, las líneas estarán dirigidas radialmente hacia afuera en todas direcciones. Si la carga es negativa, las líneas estarán dirigidas radialmente hacia adentro desde todas direcciones. En la representación gráfica se puede observar que cerca de las partículas las líneas están más juntas y por lo tanto la intensidad del campo eléctrico es mayor cuanto más cercanos se mueve la carga hacia la fuente. Es importante mencionar que hay algunas reglas a seguir cuando se dibujan líneas de campo eléctrico. Y aquí te las menciono. 1. Las líneas empiezan de una carga positiva y terminan en una carga negativa. 2. El número de líneas dibujadas saliendo de una carga positiva o aproximándose a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. 3. Ningún par de líneas de campo puede cruzarse. Las líneas de campo nos ofrecen una forma cualitativa de ver el campo eléctrico. Pero no hay que olvidar que aunque vemos un número definido de líneas, en realidad el campo es continuo. Es decir, que existe en todos los lugares. Y aunque aquí lo estamos representando en forma de 2 dimensiones, este debe ser interpretado en las 3 dimensiones del espacio. Ya con lo que sabemos de reglas y conceptos, podríamos dibujar las líneas de campo eléctrico entre 2 partículas. Intentemos con una partícula positiva y una negativa que tienen la misma magnitud de carga. En este caso, dado que la carga está balanceada, existen la misma cantidad de líneas saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa. Se observa cómo las líneas son casi radiales en los puntos cercanos a las cargas. Podríamos pensar a la carga positiva como un soplador de aire y la carga negativa como una aspiradora. Si hacemos un cambio de signo en las cargas, las líneas de campo lucen muy diferente. Tomemos el ejemplo de 2 cargas puntuales positivas. En este caso, las líneas también son casi radiales en los puntos cercanos a las cargas. Sin embargo, los patrones de las líneas son diferentes. Podemos ver a las 2 sopladoras de viento luchando, pero dado que tienen la misma fuerza, ninguna realmente domina. Finalmente quiero mostrarles las líneas de campo generadas por un cuerpo con doble magnitud de carga positiva al lado de una carga negativa. En este caso, solo la mitad de líneas que salen de la carga positiva entran en la carga negativa y se asume que las líneas restantes terminan en una carga negativa que está en el infinito, allá a lo lejos. Ya sabemos calcular la intensidad de los campos eléctricos y representarlos en el espacio. Finalmente es aquí donde llegamos al condensador de flujo y el principio que el Dr. Brown utilizó para construir su máquina del tiempo. En palabras muy sencillas, un condensador es un dispositivo electrónico capaz de almacenar energía,
generando y manteniendo un campo eléctrico. En palabras más sencillas, es más, mejor podríamos dibujar un condensador por medio de dos superficies conductoras como si fueran las cargas de las que hemos estado hablando, pero en este caso están alargadas. Una es positiva, una es negativa, y por lo tanto entre ellos existirá un campo eléctrico que afectará a cualquier partícula que se ponga en medio. Cuando una partícula con carga Q y masa m es puesta dentro del campo eléctrico E, creado por las placas del condensador, se ejercerá una fuerza sobre ella, la cual causará que la partícula se acelere y tenemos movimiento. Cualquier variación de la carga de las placas o la distancia de separación entre ellas afectará la intensidad del campo eléctrico. Si además somos capaces de cambiar la masa o la carga de la partícula, es así, amigos, como podremos finalmente manipular las cargas a nuestro antojo y poder viajar en el tiempo. Claro, si fuéramos parte de una película de acción como Volver al Futuro, pero en la realidad lo único que podemos hacer con este conocimiento son cosas sencillas, como manipular los electrones para que exciten a los LEDs de tu televisión y podamos ver Netflix en 4K. Pero lo bueno de la ciencia es que está hecha para romper paradigmas. Entonces tal vez en un futuro alguien pruebe que estamos equivocados. En este video aprendimos 3 cosas. 1. Cómo calcular la intensidad de los campos eléctricos en el espacio. 2. Cómo representar los campos eléctricos por medio de líneas de campo. 3. Cómo podríamos manipular las partículas para poder generar movimiento y controlarlas con base en las leyes de movimiento. Pero el aprendizaje más importante: los conceptos utilizados para construir el condensador de flujo no harán posibles los viajes en el tiempo, pero han creado inventos tan importantes como lo es la televisión. Mi nombre es Ricardo y esto es Del Sótano a la Fórmula. Por favor, suscríbete y dime en los comentarios qué otros temas te gustaría que explicáramos aquí. Y recuerda que ya lo dijo Marty McFly: si te lo propones, puedes conseguir lo que quieras.